Hola La Guaira, hola Venezuela, hola Planeta Tierra, bienvenidos una vez más a una edición de Historias en el Tiempo. Pero en esta ocasión vamos a hacer algo diferente, ya que no voy a ser yo la persona que se va a encargar de entrevistar a nuestro prócer de Venezuela. Vamos a invitar para ello a nuestro profesor que, aunque no nació en La Guaira, ama y quiere tanto nuestras tierras como nosotros. Él es licenciado en Educación y además historiador por la Universidad de las Artes, el profesor Eudes Narváez. Quédense con nosotros para que conozcan mejor la historia del prócer que vamos a hablar el día de hoy. Muy buenas para todos y todos. Hoy vamos a presentar el programa Historias en el Tiempo. Le corresponde en este caso a mí, Eudes Narváez, hacerle las preguntas a un personaje muy importante para todos nosotros, tanto en La Guaira como en Venezuela y alrededor del mundo, porque es un hombre que hizo visitas extraordinarias, obteniendo un gran aprendizaje. En esta oportunidad corresponderá hacer las preguntas correspondientes y al doctor José María Vargas dar las respuestas de acuerdo a su criterio. Bienvenido, doctor José María Vargas. Es un placer estar con usted. Con lo que esto puede hacer algunas referencias relativas a toda la actividad que usted vino realizando a través del tiempo y del espacio por casi todo alrededor del mundo. Gracias, profesor. Gracias, profesor, por invitarme a estos espacios que son tan necesarios en estos tiempos en el que vive mi mente consciente, más no mi cuerpo físico. Y estamos, pues, dispuestos a responder sus preguntas, sus inquietudes, y a que esa sociedad que sintoniza con usted conozca un poco más mi memoria. Bien, de inmediato vamos con esa primera pregunta, que es muy interesante. ¿Qué lo estimuló a usted, después de graduarse como médico en Caracas, dirigirse hacia la provincia de Cumaná? Gracias por la pregunta, profesor, pero no nos adelantemos. Pasaron muchas cosas por las que se derivó ese traslado a la ciudad de Cumaná. Entendamos que yo me gradué muy jovencito de médico cirujano, con 22 años, y como buen guaireño, me gustaban los bochinches, me gustaba reunirme con mis amigos, cantar, bailar, ir a fiestas, conocer personas. Pero una de las causas que yo diría que más me motivó a ir para allá tenía mucho que ver con mi fe católica. El hecho de que la iglesia cuestionara las disecciones, ciertas prácticas en cirugía, me llevó a viajar a Cumaná. Pero allá entendí que la vida era mucho más que un círculo social. Me mezclé con los ricos, con los pobres, con los negros, los blancos, los indios. Quería entender cómo funcionaban los sistemas de vida de todas las castas sociales. Además, le confieso que una de las grandes satisfacciones que tuve al estar allá fue que gracias a los chamanes conocí las propiedades de una sustancia que creo que ustedes en la actualidad llaman petróleo. Fui también reconocido, gracias a eso, como el primer científico que elaboró un informe sobre esa sustancia. Recuerdo que en ese informe dije que algún día eso iba a valer tanto más que el mismo oro. Y por ahí escuché que para el siglo XX se empezó a cotizar muy bien esa sustancia. No todo fue bonito en mi vida. También hubo situaciones bien complejas. Una de ellas era el cuestionamiento en mi fe católica con mi amor a la ciencia. Pero además de eso, 1812, me tocó volver a La Guaira. Pues un terremoto había sacudido aquella ciudad. Y mi labor como coterráneo
como altruista, como científico, como médico, me obligó a estar allí para ayudar a todas esas personas que estaban heridas de ese suceso. Me confieso una anécdota. En el barco en el que vine, dormí durante 3 noches, muerto de miedo. Y después dicen que los hombres somos valientes. Valientes y justos. Eso se debía a que estaba tan aterrorizado por las cosas que había visto causadas por ese terremoto, que tenía miedo que me cayera una pared encima, un techo, y en vez de ayudar terminara siendo yo el ayudado. Después sí, me fui a Europa en busca de ese conocimiento que desde muy chiquito yo quería tener en mi cabeza, perfeccionar mis artes en la ciencia, en la medicina, en la botánica, biología. Hay otra anécdota por allá, en Francia, 1816. Estaba muy de moda la invención de un cacharro que llamaban por allá estetoscopio. Recuerdo que compré uno, preso de la curiosidad. Me fascinaba todo lo que era la invención en la ciencia. Después, cuando yo vine a Venezuela, lo traje y repliqué 2. Nadie se imaginaría que eso iba a pasar, pero bueno, así pasó. Pero mucho antes de venir a Venezuela, me asenté durante varios años en Edimburgo, en Inglaterra. Allá perfecciono todos mis conocimientos en la botánica, en la ciencia, en la medicina, en todo lo que ya le mencioné. Mi vida parece de ley de causa y efecto, profesor. Gracias a eso, fui el primer americano en ser reconocido por la Sociedad Médica de Londres. Orgullo de La Guaira, un lugar tan recóndito en el mapa, en la Capitanía General de Venezuela, provincia española. Después volví, pero no volví a Venezuela. Estaban gestando todos esos movimientos de guerra y de batallas independentistas. Me tuve que asentar en Puerto Rico. Allá estaba mi familia. Pero no perdí el tiempo tampoco. Me puse a estudiar toda la flora de la isla. Eso me trajo otra satisfacción. Me reconocieron una variedad de plantas, profesor. ¿Cómo la ve usted? Vargáceas se les pusieron. Además de eso, me pusieron como rector del Centro Clínico de San Juan. Y por allá, en mi estancia, con mis hermanos, con mis papás, también compartí con grandes amigos que hice en La Guaira, como mi estimada Luisa. Me presentó a su esposo y ya estaba esperando su primer muchacho, profesor. ¿Cómo ve usted, al llegar a Venezuela para el año 1827, esa relación con el libertador Simón Bolívar? 1827. Ese año pasaron muchas cosas, profesor. Fíjese, yo traía todo ese conocimiento, toda esa sapiencia adquirida en Europa por los mejores. Quería traer toda esa modernidad a mi tierra. Y desde el día 1 que me monté en el barco ahí en el puerto de La Guaira para irme a Europa, anhelaba con volver. La vida tenía otros planes para mí. Varios años por allá. Y me tuve que asentar durante un tiempo también en Puerto Rico, producto de esas guerras de independencia que se estaban gestando, como ya le dije. Pero finalmente pude volver. Y fue uno de los momentos más gratos de mi vida. Y desde el día 1 que pisé tierra venezolana, empecé a trabajar en pro de ella, fundando la Sociedad Médica de Caracas.
¿Se acuerda que le dije que mi vida era sobre la ley de causa y efecto? Adivine cuál fue el efecto. Simón, inquieto, se podría decir, por toda esa labor que yo estaba gestando. Quería conocerme. Tiempo más tarde nos volvimos amigos, pero él estaba tan curioso de entender cómo una persona quería trabajar desde una trinchera distinta que no era la militar para construir esta sociedad. Me propuso la Universidad de Caracas, Palacio de las Academias. Creo que ustedes ahorita lo llaman Universidad Central de Venezuela. Había un problema, como todo. Yo era blanco de orilla. Esos estatutos reservaban el cargo como rector a los mantuanos. Figúrese usted. Era justamente eso lo que estábamos tratando de cambiar. La desigualdad, la indiferencia por el otro. Queríamos una sociedad justa. Recuerdo clarito cuando Simón me dijo: a mí no me interesa eso, doctor, usted va a ser rector. Y así pasó. Fui rector de la Universidad de Caracas. 6 meses más tarde, ya se estaban gestando cosas por allá por Bogotá. Ciertas conspiraciones de las cuales se hablaba mucho, pero se conocía poco por acá. El Libertador me pide el primer informe sobre la academia. En su despacho recuerdo que le entregué el folio donde decía que la institución en 6 meses tuvimos que poner mis propiedades como centros de estudio porque producto de las guerras la infraestructura estaba en ruinas. Ya las restauramos, Simón. Y contesté. Además de eso, creamos un plan de estudio basado en lo científico y lo tecnológico. Era necesario para Venezuela avanzar en el conocimiento. Fundamos la Facultad de Ciencia, Botánica y Medicina. Pusimos el pago al día de todo el personal que trabajaba allí. Hasta el perro cobró lo que se le debía. Creamos un plan de salud gratuita para toda la gente que trabajaba allí con nosotros. Y más importante, aunque usted no lo crea, también fui fundador de la salud pública de este país, porque atendimos a los nuestros y a los civiles. Recuerdo que le dije, ya como acotación adicional: Simón, nos quedó un excedente de 3,000 pesos que tenemos destinado para el semestre siguiente. Ay, mi amigo Simón. Se jaló los cabellos, profesor. En señal como orgullo, como que yo tenía razón. Era el hombre que yo necesitaba tener allí. Él se fue tranquilo a resolver sus cuestiones por allá por Bogotá. Gracias a esa misma ley de causa y efecto, se hermanó una amistad entre él y yo. Yo perdí a mi esposa, profesor. María. Mi hermosa María Encarnación. Ella era una viuda jovencita, que comenzó como una relación de doctor y paciente, se convirtió en el más profundo e infinito amor que solo la muerte en su voluntad caprichosa decidió arrebatarme.
Perdón. Una vez más se puso a prueba el gesto de amistad que tenía con el Libertador. Recuerdo que me escribió expresándome sus condolencias. En esa carta recuerdo que colocó: doctor, usted y yo tuvimos el infortunio de perder a nuestra esposa muy pronto. Yo con los ímpetus de la juventud y usted con la sapiencia de la madurez. Tuve que refugiarme en el estudio, en la academia. Doctor, la pregunta que viene será la siguiente. Cuando usted llega en 1835 a la presidencia de la República, a pesar de haber estado renuente a ser candidato, y el pueblo decide llevarlo, ¿cómo genera usted esa actividad que le generaba un problema para poder resolver en poco tiempo muchos de las situaciones que estaban? 1835. Presidencia, profesor. El primer presidente civil de mi amada Venezuela. Pero por ahí ya andaban un grupo de militares mercenarios. Eran esos mismos que creían que Venezuela era su patrimonio personal. Y eran los mismos que me llamaban blandengue. Porque para ellos, en su concepción libertaria, no existía el derecho para nosotros, los civiles, de gobernar la patria. ¿Y usted se imagina por qué, profesor? Por la simple y sencilla razón de que nosotros no fuimos a las guerras con armas a libertar la tierra. ¿Se puede creer semejante atropello? Levantaron una madrugada de nuestras casas, de nuestras camas, y nos apresaron. Cercaron la casa presidencial. Nadie entra y nadie sale. Fue la orden que le dieron. Y tan realmente desagradable. Pedro Carujo, oficial del Ejército Patriota. Me tenían apuntado con fusiles, profesor, en mi propio despacho. Y él, de forma desagradable, insistía en que renunciara, que firmara un bendito documento que él tenía puesto sobre la mesa. Porque según él, el mundo era de los valientes. Yo no podía aceptar eso. Tenía un deber, como dice usted, con la misma sociedad que me había puesto allí, porque yo no quería ser presidente. Pero traicionarme a mí mismo era traicionar a la patria y por consecuente traicionar a los venezolanos. Recuerdo que apuntado con armas tuve que decirle: capitán, el mundo es del hombre justo. El Congreso no va a aceptar que la patria sea gobernada por mercenarios. Recuerda que le dije hace un rato que el mundo era de los valientes y de los justos. Él no aceptaba que yo no firmara eso. Pero como se dio cuenta que mi actitud era inquebrantable, decidió desterrarme. A Santo Tomás. Allá estaba viviendo uno de mis hermanos mayores. Pasaron unos cuantos meses. Volví a Venezuela porque me escribió el general José Antonio Páez. Pero ¿usted qué cree? El desorden continuó. Porque apenas yo regresé, yo le dije: fulano, mengano y perencejo. Yo quería las cabezas de las personas que yo había visto en mi despacho cometiendo ese crimen. Bueno, el general Páez me dijo:
No, presidente. El acuerdo es que usted volvía, pero había que indultarlos. Dije, no, señor. Nunca, profesor, entiéndase esto, nunca seremos una sociedad libre hasta que cada uno de nosotros entienda que debe hacer su parte con responsabilidad. Esa frase parece molestarle a muchos hoy en día. El hecho es que en esa ocasión sí renuncié. Yo ya venía también con malestares de salud. Y al poco tiempo me fui a Nueva York. Por allá estuve hasta mis últimos días sobre este plano terrenal. 68 años. Claro, estoy tratando solamente de contarle lo que usted pregunta, porque relatar 68 años en una tarde es imposible. Me parece excelente. De todas maneras, le tengo una pregunta basada en esa misma situación. ¿Qué le sorprende, doctor Vargas, de estos tiempos actuales? Es una pregunta interesante, difícil de responder. Yo partí de este mundo en 1854 y estamos hablando que estamos en el siglo XXI ya. La modernidad, el respeto, esa necesidad que hay de igualarnos en las diferencias, por supuesto. Yo estoy fascinado con la invención en la ciencia, en los aportes que han dejado los venezolanos a la ciencia, porque no son solamente los foráneos. Por ahí me nombraron mucho también a un señor que hasta la iglesia dice que hace milagros, y hasta lo han llegado a comparar conmigo en muchas ocasiones. Me habría gustado conocerlo. Por lo que cuentan, era un buen hombre. Yo creo que estos tiempos actuales, lo que más me sorprende es eso, es la resiliencia, es la necesidad de negarse a morir, a que todavía hay personas que quieren construir. Evidentemente, me impresiona la labor en la ciencia, en la medicina, el avance en todas esas áreas. Que se investigue sobre la historia de nosotros. Profesor, yo no vine a este mundo con la intención de querer hacer historia. Yo vine a este mundo con la intención de hacer algo y de sentirme satisfecho por cada uno de los pasos que he dado. Que con el tiempo eso se convirtió en historia, no es culpa mía. Ahora bien, en base a esto, la siguiente pregunta sería, ¿qué cambiaría de la historia como la conocemos hoy? De mi historia. Sí. Indiscutiblemente no cambiaría nada. Estoy satisfecho con cada una de las situaciones y de los pasos que he vivido en mi vida. Me hubiese gustado, quizás, haber tenido un poco más de tiempo a mi esposa y haber tenido un poco más de vida para seguir aprendiendo, conociendo y aportando. Creo que esas serían las cosas que yo me plantearía ante su pregunta. Pero de resto, satisfecho, honrado y agradecido
con nuestro Padre. Nos puso aquí con un propósito y nos quita también de aquí cuando considera que ya cumplimos el propósito. Ya para terminar, ¿de qué forma cree usted que puede inspirar con su memoria a la sociedad actual? Es de reflexionar la pregunta que usted acaba de hacer. Porque, como le dije, yo no vine a este mundo con la intención de hacer historia, sino de hacerlo mejor con las oportunidades que Papá Dios me dio. Pero sí es cierto que hay muchas cosas que están igual de vigentes que en mi época. La sociedad habla de justicias, de privilegios, beneficios, derechos, oportunidades. Pero ¿cuántos andan por ahí hablando de responsabilidades y de deberes? Eso es una buena reflexión. Una va ligada con las otras, profesor. Bien, doctor Vargas, esa explicación que usted nos acaba de dar es interesante. Bien, amigas y amigos, hemos llegado pues al final del programa. Esperamos que estén con nosotros la próxima semana para continuar con el mismo Historias en el Tiempo. Gracias.